Leemos la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 9, verso 17. Dice así la palabra del Señor: los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Quiero, hermano, que hablemos hoy sobre el infierno. Lucas capítulo 12, versos del 4 al 5 nos dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién es el único que puede quitar la vida? El que la dio, Dios. A ese es que debemos de temerle. A la gente no, porque dice el Señor Jesucristo: la gente puede matar su cuerpo, pero el alma no. Después no pueden hacer más nada, hasta ahí llegan. Pero el Señor puede matar el cuerpo y puede tirar el alma en el infierno. Amén. A ese hay que temerle. Nuestro temor debe mantenerse en el corazón, nuestro temor a Dios, honrarlo siempre a Él. El segundo libro de Crónicas, capítulo 28, verso 3, nos habla de ese lugar que toma como ejemplo el Señor Jesucristo. Dice: quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por el fuego. Inclusive allí habían colocado las naciones, y también Israel se contagió de eso, y colocaron un dios y allí le sacrificaban los hijos, quemándolos al fuego. Jeremías 7, 31 y 32 dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Eso se lo sacrificaban a los dioses paganos. Santiago capítulo 3, verso 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Un fuego, inflamada por el infierno. Ahí está representado todo lo que es ese lugar. Sabemos que lamentablemente el infierno es real, y lamentablemente hay gente allí. Por lo menos están esos ángeles caídos, a los que llamamos, o la Biblia llama, demonios, y seres humanos que han rechazado a Cristo, que viven bajo su criterio, su pecado, su maldad. Amén. Infierno también significa debajo, y designa el lugar de los condenados. Es común en el pensamiento de los hombres de que los muertos descienden. En el credo de los apóstoles dice que Cristo descendió a los infiernos y le predicó a los espíritus encarcelados. Imagínense, es tan real ese lugar. Y como el Señor puede ir a donde Él quiera porque Él hizo todo, entonces la enseñanza sobre el infierno es real, pero no tiene el propósito de producir miedo o espanto en nosotros, en los seres humanos. Dios no lo hizo ni habla de Él en su palabra para eso, con ese propósito, sino más bien para que vivamos de una manera que nada tengamos que temer, que estamos asegurados en Cristo, porque solo nuestros pecados, la maldad, el pecado del hombre es el camino que conduce a ese destino. Amén. Y es irresponsable no hablar del riesgo que corren las almas que vagan sin Cristo.
Es irresponsable, por ejemplo, en nosotros los predicadores y en la iglesia de Jesucristo que debe de testificar al mundo, es un acto de irresponsabilidad no hablar del infierno, que porque algunos no creen en él o dicen una cantidad de cosas contrarias a la Biblia. Nosotros por la palabra sabemos que es real y que es así como Dios dice, entonces debemos de hablar de él. Amén. El asunto es que el instinto malo es en el hombre más poderoso que el bueno. Dios tiene que presentar ese lugar y ser consciente de la realidad de él al hombre, porque el instinto del hombre es más, el malo, ese instinto, ese, como dice Génesis, que el malo y perverso del corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y que la inclinación del corazón del hombre siempre hacia el mal. Eso supera a algún instinto bueno que pueda haber. Por eso, hermano, también se dice que el temor y la fuerza es más poderoso sobre la razón de la persona. Necesitamos concientizar al mundo de que el infierno es una realidad. Amén. Juan capítulo 3 verso 19 nos dice, y esta es la condenación. Mire lo que dice la palabra, hermano. Habla de una condenación. Esta es la condenación, porque la luz vino al mundo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Y aquí dice, la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo. Es un hecho también. Nadie lo puede negar. Le partió al hombre la historia de la humanidad en dos, antes y después de Cristo. ¿Cómo se va a negar algo histórico? Vino al mundo, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ve que el instinto malo del hombre supera al bueno? Amén, hermano. Entonces, los hombres siempre aspiran al dominio, al control, y no van a renunciar a la opresión cuando tienen el poder de ejercerla. Siempre, hermano, casi todos están dispuestos a sacrificar los derechos de los demás por los propios. Ya dijimos, malo y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Jehová que conoce, dice la Biblia. Amén. Entonces él usa cualquier mecanismo para tratar con esos seres humanos que dicen ser seres racionales y pensantes, pero que se comportan a veces como bestias brutas. Mire lo que dice Judas 1:10. Dice, pero estos maldicen las cosas que no conocen. Oiga, las cosas que no conocen. Y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Dice la versión antigua. Su versión dice como seres irracionales. Imagínense, se cree el hombre el más inteligente de la creación, aunque no aceptan que fueron creados, que vinieron por evolución, etcétera, y se comportan como seres irracionales. Amén. Entonces, el infierno es un lugar donde la memoria repite una y otra vez esas escenas de grandes oportunidades que tuvieron. Allí es lo que más se recuerda, las oportunidades perdidas que se tuvo aquí en la tierra, y no se recuerdan o no se engendran para un arrepentimiento, porque ya no hay nada que hacer, sino para ira. Allí la gente odia más a Dios, porque le echan la culpa de su condición. Entonces son pensamientos o deseos estériles de autodestrucción, de mayor condenación. Allí aparecen todos los efectos del pecado. Lo que el hombre hoy dice, no, eso no es pecado, no tiene chiste. Allí van a aparecer todos los efectos. Allí ya no habrá maquillaje, no habrá razones aparentes.
para ocultar o tratar de suavizar el pecado. Allí solo habrá obscenidad, violencia, vergüenza, confusión, amén, maldad, todo lo malo y perverso. Es un espectáculo horrendo que no se detiene, que no tiene descanso, que no tiene vacaciones. Eso lo enseña la Biblia. Pero los seres racionales, entre comillas, no lo perciben porque no lo aceptan por el orgullo. Amén. Allí se va a experimentar el peor de los desengaños. Satanás mostrará allí qué significa servirlo a él. Hoy la gente dice: no, yo prefiero servir al diablo que a Dios. ¿Ve? Pero porque no saben lo que dicen. Allí se van a dar cuenta lo que es servirlo a él. Y los condenados aprenden rápidamente lo terrible de su error, de haber escogido ponerse al servicio del déspota y tirano Satanás. Porque eso es lo que el hombre o le sirve a Dios o le sirve al diablo. A la santidad y a la pureza, o al pecado y a la maldad. Amén. Muchos se preguntan de la realidad del infierno. Piensan que nosotros hablamos de él para atemorizar a la gente o para querer persuadirlos, como dicen ellos, para que cambien de religión. No es la idea atemorizar a nadie, es concientizar de una realidad. Entonces por eso no podemos dejar de hablar o de predicar de un lugar que el mismo Señor Jesucristo enseñó en repetidas ocasiones, porque no fue una sola vez, muchas veces el mismo Señor Jesucristo, el Dios de amor, porque no quiere que el hombre vaya allá, predicó y enseñó de él. Amén. Mateo capítulo 5 verso 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, oiga, quedará expuesto al infierno de fuego. Lo dice, son palabras del Señor Jesucristo. Amén. Pero la gente tiene sus propias ideas. Hay gente que dice que el infierno no existe. Pero la realidad es que están diciendo que nunca u ojalá no existiera. Amén. Otros ignoran que existe. Y según el apóstol Pedro dice, ellos ignoran voluntariamente. También dicen que es un invento de la religión, de los evangélicos o de los religiosos. Otros se preguntan, ¿será que existe? Y si existe, ¿quiénes van allí? Y si van, ¿por cuánto tiempo van? ¿O por qué causa van? Esas son preguntas que el hombre se hace y son preguntas que el Señor responde en la palabra. Todo lo enseñó el Señor Jesucristo en la palabra. Porque repito, Él está interesado en que nadie vaya a pasar la eternidad en ese lugar. La Biblia dice que Él creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Solo que el hombre mismo escoge estar allí porque se iguala al diablo y sus ángeles, o sus demonios, los ángeles caídos. Amén. Mateo capítulo 9, verso 43 y 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede apagar. Mire bien, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Entonces, si tu mano te es ocasión de caer, no es que usted la va a cortar literalmente, no, sáquela, evítese hacer aquellas cosas que se hacen con las manos que desagrada a Dios y que lo pueden llevar al infierno. Lo mismo dice la palabra de tu ojo, si tu ojo te es ocasión de caer. Le gusta mucho, por decir algo, por dar un ejemplo para que me entiendan, personas que se mantienen mirando pornografía. Eso lo va a llevar al infierno. Eso corrompe su alma. Entonces saque su ojo de ahí. ¿Ya me entiende? Eso es lo que el Señor dice. Si tu ojo, tu mano o tus pies, lo que sea, cualquier parte de su vida que lo va a llevar al infierno, mejor sáquelo de allá. Deje la práctica de esas cosas. Sírvale a Dios. Porque mejor, hermano, si fuésemos al extremo, pudiéramos decir, como dice la palabra, es mejor manco en el cielo que con las dos manos en el infierno. Amén. Mateo capítulo 23, verso 33, el Señor le dice a los fariseos, a los escribas, a la gente que era rebelde contra Dios: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Señor es muy claro, hermano. Serpientes, generación de víboras, porque los fariseos y los escribas estaban en contra del Señor Jesucristo, del mensaje que predicaba. Y así cualquiera que se ubique en ese mismo plano, el Señor le dice: ¿cómo va a escapar de la condenación del infierno? No hay forma, en esa manera, en esa actitud, en ese pecado, en esa práctica. Hay que huir, hermano. Pablo dice: huid de la tentación, huye de las pasiones juveniles, le dice a Timoteo. ¿Por qué? Porque conducen a la condenación eterna. Hay que huir del pecado, hay que santificar nuestras vidas. Amén. Mire lo que el Señor Jesucristo enseñó, hermano. Quiero que leamos Lucas capítulo 16, verso 19. Aleluya. Lucas capítulo 16, verso 19 dice: había un hombre rico. Había también que se vestía de lino, de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Oiga bien, había. Yo quiero que, sin cerrar ese pasaje, adelante un poquito al capítulo 18 de Lucas, sin perder ese pasaje que vamos a seguir leyendo en él. Adelante a Lucas capítulo 18, una o dos hojitas más adelante. Lucas 18:1, ¿qué dice? Y les refirió Jesús una parábola sobre, en ese caso, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les refirió la parábola para que ellos aprendieran que uno debe orar siempre y no desmayar, no desistir. ¿Qué quiero notar? Volvamos al capítulo 16. Mire que la Biblia, el Señor Jesucristo, los escritores bíblicos se ocupan de señalar cuándo es una parábola. ¿Sí? Les refirió Jesús una parábola. Porque hay gente que dice que este pasaje de Lucas 16 que estamos leyendo, no, es que eso es una parábola. Si fuera una parábola, estaría enseñando la verdad del infierno. Así como la parábola del capítulo 18 enseña la realidad de que hay que orar siempre y no desmayar. Pero aquí la Biblia no dice que es una parábola. Aquí la Biblia dice: había un hombre rico y había un mendigo llamado Lázaro. Es una historia que el Señor trae a colación para enseñar sobre la realidad del infierno. Había, ya lo leímos, que estaba echado, el Lázaro, el mendigo, estaba echado a la puerta del rico, lleno de llagas.
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y los perros venían y le lamían las llagas. Mire bien, el rico hacía cada día banquete con esplendidez. Era rico, se vestía de púrpura, de lino fino, y cada día se reunía con sus amigos a hacer banquete, teniendo un mendigo allá en la puerta lleno de llagas, que aún los perros venían y le lamían las llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Deseaba, no se saciaba. ¿Por qué? Porque el rico no se las daba. Yo siempre he pensado, seguramente cuando barría, porque las migajas caían al suelo, este hombre mandaba a barrer y le decía a las personas que barrían: barra para adentro, allá la recoge, para que el mendigo no cogiera las migajas. Malo. Y era malo no por ser rico, sino por ser malo. Como el mendigo no era fiel a Dios y era, en nuestros términos de nuestros días, no era evangélico por ser mendigo y pobre, sino porque amaba y adoraba a Dios, temía a Dios. Amén. Aconteció, dice la Biblia en el verso 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahorita hablamos del seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Note la diferencia. El mendigo muere y se los llevan los ángeles al seno de Abraham. Muere el rico y simplemente dice: fue sepultado. Verso 23. Y en el Hades. ¿Qué es Hades? Es la palabra griega que traducida es infierno. Y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿cómo? En tormentos. No estaba en el sepulcro. En el sepulcro estaba el cuerpo, fue sepultado. Pero en el alma estaba en el Hades, en el infierno, en tormentos. Y allá en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Abraham, en ese punto que el Señor Jesucristo está contando esta historia, Abraham llevaba cerca de 2000 años muerto físicamente, pero su alma seguía viviendo, porque el Señor dice que Él es Dios de vivos y no de muertos. Y siempre que se presentaba a uno de sus siervos le decía: yo soy el Dios de vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Porque los justos pasan a la presencia de Dios. Amén. Vio a Lázaro y a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Y le dijo, dando voces, verso 24, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, al que no le quería dar las migajas en vida. Ahora le dice: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Oye, es una historia que está contando el Señor Jesucristo, y que la gente dice que la gente la sepultan y ya. No, mire que no es así. Este hombre desea, anhela ardientemente que ese mendigo, que él lo conoció lleno de llagas, no importa llagoso, pero que moje la punta de su dedo en agua y le refresque la lengua, porque está atormentado en esa llama. Qué cosa tremenda, hermano. Amén. Pero Abraham, verso 25, le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros,
de manera que los que quisieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá pasar acá. Primero, allá en el submundo de los muertos, primero, antes de Cristo, estaba el infierno y había una gran cima, como dice ahí, que separaba a los condenados de los justos. Y era una cima tal que dice la palabra que los que quisieran pasar de allá a acá no pueden, ni de aquí pasar allá tampoco pueden. Amén. Le negaron su petición, porque ya no era hora de hacer peticiones de esa clase. Aquí vemos un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez y nunca oró, pero en el infierno está orando. Uno no puede orar ya tarde, hermano. Como dicen por ahí que no se puede comer, llorar por la leche derramada. Ya no. Ahí está orando, pero le fue negada la petición. Entonces, ¿qué pasa? Entonces le dijo, verso 27, te ruego pues, Padre, que le mandes, que le envíes a la casa de mi Padre. Se acordaba. En el infierno habrá memoria. Se acordarán de todo. Por eso leíamos ahorita un momento que allí se van a acordar la gente, o de los que más se acordará son de la cantidad de oportunidades que tuvieron en esta vida de arrepentirse ni de buscar a Dios y no lo hicieron. Tengo 5 hermanos, le dice, envíalo a la casa de mi Padre porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que les predique. Gente que no le gusta que le hablen de la palabra de Dios y se enojan, hermano. Y les da rabia y es mentira, el papel pues contado, que no sé qué. Les da rabia y ahora anhela que le hablen al menos a sus hermanos para que no vayan a ese lugar. Mire, para que les testifiquen, les prediquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Otra petición. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Quién es Moisés y los profetas? Los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés y el resto por los profetas. ¿Qué le está diciendo? Ahí tienen la palabra, ahí tienen la Biblia, que los oigan, que le crean. De esa manera no van a ir a ese lugar. La palabra, hermano, que los oigan. Entonces él dijo, porque el hombre siempre quiere saber más que Dios. Entonces le dijo, no, la negativa, la respuesta más predecible del ser humano, la negativa. No, padre Abraham, pero si alguno se fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mentira, mentira. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condición que le llamaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No se arrepientan, así aparezca el mismo Cristo. Es más, yo le aseguro que si a muchos, yo creo que a todos, se nos aparece un ángel o alguien o un muerto, uno que sabemos que murió y resucitó, nos morimos del susto. Le fue negado. ¿Qué dice? Si no oyen, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no atienden a la palabra, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Porque es que Dios puso la palabra como el único medio para que usted y yo oigamos y creamos y seamos salvos. Romanos capítulo 10 lo dice, porque cerca de ti está la palabra
en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo tremendo, hermano, que no se llega al infierno sino por no se llega por la maldad y el pecado, no, se llega por haber rechazado a Cristo, por no haberlo aceptado como Señor y Salvador, porque los pecados los llevó Él en la cruz. Él ya murió, ya sufrió el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ya no se condena el hombre por su pecado y su maldad, no. Entonces hubiera sido en vano la muerte de Cristo. Ahora se condena es por rechazar a Cristo, no aceptarlo como Señor y Salvador personal. Miren, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Él se va a manifestar. Cristo viene pronto, hermano. Es mejor que lo crea. Cristo viene pronto, la Biblia lo dice. En cualquier momento aparecerá la señal del Hijo del Hombre, hermano, con los ángeles de su poder. Pero ¿cómo viene? Verso 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es obedecer a una religión, no es obedecer a aquel o aquella, es obedecer el Evangelio, porque el Evangelio no es religión. El Evangelio es ese mensaje poderoso de buenas nuevas que nos dice que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y a los que no obedecen, no creen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Él se va a manifestar en llama de fuego para dar retribución. Amén. Los cuales, verso 9, sufrirán pena de eterna perdición. Eterna. No es un castigo de 2 meses o de 1 año. Eterna perdición. No es un castigo temporal en el purgatorio. No existe el purgatorio. La Biblia no habla de purgatorios. La Biblia habla del cielo, del infierno y de la tierra. Pena de eterna perdición, oiga, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día, oiga, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Aleluya. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Le está hablando a los que creyeron el Evangelio. Amén. Porque Él vino a librarnos, hermano. Cristo vino a librarnos de la condenación eterna. Romanos capítulo 5, verso 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, derramó su sangre para perdonar y limpiar nuestros pecados. Por Él seremos salvos de la ira, por Él, por Cristo, salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, cuando estábamos en pecado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida de su Hijo. Precioso el nombre del Señor. En el infierno no hay salida. Hay que salir ahora. Hay que evitar ir allí. Amén. Mateo 25:30 dice: y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén.
de fuego. Vamos a hacer unas diferencias que la Biblia las marca también muy bien. El lago de fuego. Los primeros en llegar al lago de fuego, que es diferente al infierno, son el anticristo y el falso profeta. Serán los que lo van a inaugurar, a estrenar. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Son los primeros que llegan al lago de fuego. Después viene Satanás, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Incluso la muerte, que es un personaje, y el Hades o Seol, que estamos hablando del infierno, el lugar de los muertos, serán echados al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. Aclaremos eso. ¿Qué es muerte? Muerte es separación. La muerte primera, separación del cuerpo con su parte espiritual, con lo inmaterial. Se separa el cuerpo del alma y el espíritu y la persona muere. Una persona que es tripartito, el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo, se muere y hay una separación de esta parte física con la espiritual. Eso es muerte. Pero está la muerte, la segunda, esa es la primera. La segunda muerte es la muerte donde hay otra separación. Esa parte espiritual del hombre se separa del dador de su vida, de Dios. Separación. La muerte segunda. Excluido allá en el lago de fuego, ya. Muerte segunda. Amén. Finalmente serán echados allí todos los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida. Oiga bien, que son aquellos que rechazaron a Cristo y no lo aceptaron como Señor y Salvador. Por eso es que cuando el Señor envió a aquellos 70 a predicar la palabra, ellos fueron a predicar y ellos echaron fuera demonios, hicieron milagros y un montón de proezas, maravillas. Y cuando regresaron le decían al Señor: uy, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, contentos. ¿Qué les dijo el Señor? No os gocéis de que los demonios se les sujeten en mi nombre, más bien gozaos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que más importa, hermano. Los milagros son buenos, claro que sí. Predicar el evangelio y que la gente se arrepiente y que se sanen y que los demonios salgan, eso es bueno y hay que hacerlo. Pero es mejor que tu nombre permanezca inscrito en el libro de la vida, porque el que no se haya inscrito, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ve? El anticristo, el falso profeta, Satanás, la muerte, el infierno y los que no están inscritos en el libro de la vida al lago de fuego. Amén. Bien, Jesús le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban esos espíritus encarcelados? En el infierno. Ya dijimos que en el credo dice que Jesús descendió a los infiernos. ¿A qué? A predicarle a los espíritus encarcelados. Se lo digo de una manera coloquial. Llegó allí el Señor y le dijo a los condenados: ustedes están aquí
porque lo merecen sus hechos, como dijo el ladrón en la cruz. Y también le dijo a los justos: ustedes están aquí en un lugar mejor con Abraham, en el seno de Abraham, porque me reconocieron como Salvador. Pero es que esos son del Antiguo Testamento y Cristo murió fue... Lo que pasa es que usted es salvo porque cree en el Cristo que murió. Y ellos del Antiguo Testamento eran salvos porque creían en el Cristo que iba a morir. ¿Me entiende? Entonces les dice: como ustedes están aquí, está bien que está separado el lugar, pero me los voy a llevar para un lugar mejor. Por eso dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, pero también dice que llevó cautiva la cautividad. Se llevó a los suyos para lo que hoy se conoce, o en el Nuevo Testamento ya se conoce como el paraíso. Le cambió ese lugar, que antes era el seno de Abraham, ahora está el paraíso. Números capítulo 16, verso 32, dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. ¿Qué es el Seol? Infierno. La palabra hebrea que traducida al español es infierno. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Datán, Coré y Abirán se rebelaron contra Dios, contra Moisés, etc. Y dice que la tierra abrió su boca, descendieron vivos al infierno. ¿Dónde queda el infierno? En el centro de la tierra. Por eso dice que Cristo descendió. Y ese infierno va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Dónde queda? Solo Dios sabe. Amén. Aleluya. Porque el Señor Jesucristo habló de infierno y habló de paraíso. Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima, ya lo leímos, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a nosotros no pueden ni de allá a pasar acá. ¿Ve? Todavía una gran cima que separaba el seno de Abraham, donde estaban los salvos, y el lugar de los condenados, de los perdidos. Amén, hermano. Y fueron llevados al paraíso. Lucas 23, 43 dice: entonces Jesús le dijo, ¿a quién? Al ladrón crucificado a su lado. Los dos al principio saherían al Señor Jesucristo, le decían cosas al Señor, pero llegó un momento cuando toda esa multitud que estaba allí alrededor de la cruz le decía: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si eres hijo de Dios, tal cosa. Si eres hijo, y no hacían sino criticar y molestar. Entonces uno de ellos, de esos ladrones al lado de Jesús, empezó a oír todas esas cosas. Oiga bien, escuchó el evangelio por boca de los impíos. Hijo de Dios, que reconstruye el templo. Y todo eso empezó a cavilarlo, a analizarlo, y empezó a mirar a Jesús. Y el Espíritu Santo le revela, y él cree y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primero lo reconoce como Señor. Señor. Uno tiene que reconocer a Cristo como su Señor. Él es el Señor. Y cuando el Señor habla, el esclavo obedece. Tal cosa, sí Señor. Tal otra, sí Señor. Deje esto, sí Señor. Deje aquello, sí Señor. Haga allí, sí Señor. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce como rey, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, Rey de los judíos. Y la gente le decía: ese sí es que el Rey de los judíos. Y él creyó. Entonces el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy, no cuando venga en mi reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque ya el Señor se había llevado, o se iba a llevar esos justos del seno de Abraham a otro lugar mejor, como una, por decirlo de alguna manera, como una antesala
del cielo, lugar de espera para los justos. Amén. Pablo fue llevado allá. 2 Corintios capítulo 12 dice: conozco un hombre en Cristo, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé. Fue llevado al paraíso, donde oyó palabras que no les daba al hombre hablar, dijo Pablo. El paraíso, a su nombre gloria, hermano. Amén. Entonces ya sabemos ese cambio. El abismo, porque también hay gente que quiere como confundir. ¿Cuál es el abismo? El mismo infierno. El lugar está allá en el submundo de los condenados, de los perdidos. Apocalipsis 9:1 dice: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Eso va a suceder en la gran tribulación. Amén. Verso 11: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Un demonio poderoso. Es el rey, el que gobierna allí. Hermano, la evidencia bíblica es abrumadora. No podemos nosotros oírle a la gente, no, que el infierno no existe, que Dios no es malo para mandar a sus hijos al infierno. Eso es verdad, a los hijos no, pero a los hijos de desobediencia sí. Y no porque Dios los quiera mandar, ellos mismos se tiran de cabezas cuando desobedecen a Dios. 11:17 de Apocalipsis dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Hablando de los dos testigos que predicarán el evangelio en la gran tribulación. La bestia que sube del abismo, claro, el anticristo, el engendro de Satanás, el hijo de Satanás. Apocalipsis 17:8: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Sube del abismo, se le da control durante 7 años aquí en la tierra, pero luego lo tiran al lago de fuego, ya lo leímos, ¿verdad? Por eso dice: sube del abismo, pero va a ir a la perdición. Ahora, lo que llama la Gehenna, la forma griega de Geinón o Valle de Hinón, que es donde ya dijimos tiraban la basura, el escombro, lo que no servía, y había un fuego constante que quemaba eso, y donde muchos del pueblo de Israel y otras naciones allí le sacrificaban sus hijos a los demonios, a los ídolos, quemándolos en el fuego. Mateo capítulo 5 verso 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, en español. Pero si usted lee ese texto en el original sin traducción, va a decir Gehenna. Amén. Ahora, el Hades, que ya dijimos que es, dice que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por eso él dijo: temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Miren, Apocalipsis 6:8: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía nombre, Apocalipsis 1:18 primero, 1:18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y Apocalipsis 6:8 nos dice que el Hades seguía al caballo de la muerte. Va a venir un juicio en Apocalipsis, o sea, en la tribulación. Ya la iglesia estará en el cielo, gracias a Dios. Va a venir juicios terribles en esta tierra, y hay un juicio descrito por el simbolismo de un caballo amarillo, que es la muerte, y dice que el Hades sigue a ese caballo. Claro, mueren, ¿y a dónde van? Al Hades. Apocalipsis 6:8: miré y aquí un caballo amarillo,
y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La cuarta parte de la tierra, hermano. ¿Usted sabe cuánto es eso? Dicen los estadistas que en este momento hay aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo. Si estamos hablando de la cuarta parte, quiere decir que van a morir por la espada, por el hambre y por las fieras 2.000 millones de personas. Y el Hades detrás. Tremendo, mano. Le aseguro que no es bueno quedarse para la tribulación. Hay que irnos con el Señor. Apocalipsis pone de manifiesto de manera especial la íntima relación que existe entre muerte y Hades o infierno, lugar de tormento. Toda la Biblia, miren Lucas 16:23, que ya lo leímos, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, Seol, el mundo invisible, el lugar de los muertos, implícito en la palabra infierno, connota un lugar de castigo para los impíos. La íntima relación que existe entre Seol y muerte resalta en el paralelismo hebreo, o sea, la escritura en prosa o proverbial de la Biblia resalta mucho esa relación. Por ejemplo, segundo libro de Samuel 22, 5 al 6 dice: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Está relacionado, porque es el lugar de los muertos. Amén. Isaías capítulo 28, verso 15: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Imagine la soberbia del hombre, hermano. Pero mire lo que dice el verso 18, ahí mismo, Isaías 28, 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Amén. La Biblia también nos habla de otra palabrita, tártaro, del griego arrojar o echar. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, tártaros, en este caso, si usted lee el original griego, no va a encontrar obviamente infierno, porque es una palabra del español, pero va a encontrar tártaros, arrojados. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Ve? De acuerdo con los griegos y con la literatura apocalíptica judía, el Tártaro era un lugar que se encontraba debajo del Hades, o sea, en la parte más profunda. Y Pedro usa este término para referirse precisamente a lo más profundo, donde fueron arrojados aquellos ángeles rebeldes. Muchos ángeles que se rebelaron contra Dios en la rebelión de Satanás, que se reveló la tercera parte de los ángeles del cielo. Muchos de ellos están en los lugares celestes, por allá, y andan por ahí, y es que vienen a la tierra y son los que se poseen a personas y hacen maldad y todo eso. Pero hay otros que están encerrados en prisiones eternas, preservados para el día del juicio. Y hay por ahí 4 ángeles que habla Apocalipsis, que están amarrados en cierto lugar cerca del río Éufrates para ser desatados precisamente un día que Dios ha determinado. Bueno, aquí en el Tártaros encontramos en la parte más profunda del infierno a estos atados. Amén.
Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí está ese lugar, hermano. Es bíblicamente o frente a la Biblia es imposible negar la existencia del infierno. Ahora, hablemos de la inmortalidad. Quien cree en Cristo no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Lo dice la Biblia. Amén. Juan capítulo 3, verso 16, aunque lo conocemos mucho, leámoslo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aleluya. Porque todo aquel que hace lo malo, claro, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Se esconde en la oscuridad de la gente, de la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto, también para que todo el mundo sepa que sus obras son hechas en Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna, hermano? Escapar del infierno, del lago de fuego. ¿En qué consiste? Mire, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. ¿Quién lo dijo? Cristo. Romanos capítulo 6, verso 8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Creámoslo, hermano. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu de aquel, ¿de quién? De Dios. El espíritu de Dios. Si el espíritu de Dios levantó a los muertos a Jesús y mora en nosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nos resucitará en el día postrero, hermano. Nos levantará. Si hemos muerto, nos levantará de la tumba en victoria. Y si estamos vivos en ese momento que Cristo venga, esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto mortal de inmortalidad, hermano. Y nos iremos con el Señor. La vida eterna o la inmortalidad es el don de la gracia divina para escapar del infierno, obtenido por fe. Amén. Solo por creerle a Él. A Él. No en Él. Es que en Dios tiene que creer todo el mundo. Si no cree ahora, creerá después, cuando lo enjuicie. Entonces en Él todo el mundo hay que creer, todo el mundo tiene que creer. Pero hay que creerle a Él. Su mensaje. Dejó esta palabra escrita para usted, para mí, para la humanidad, para que no se pierda, para que no se extravíe del camino y no vaya por la puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición, al infierno, sino que entre por la puerta estrecha y camine por ese camino estrecho y pedregoso, difícil, pero glorioso, que lo lleva con toda seguridad al cielo. Póngase de pie y dígale al Señor que le ayude, hermano. Que nos ayude el Señor.